Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este nuevo episodio de Contraportada vamos a entrevistar a Alberto Marcos. Él es escritor de cuentos con 2 libros publicados en la editorial Páginas de Espuma y además es editor de Plaza y Janés, uno de los sellos comerciales más prestigiosos de nuestro país. Antes de ir a la entrevista al completo, me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Bueno, hola Alberto, bienvenido al micrófono de Contraportada. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Hola Nuria, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, muy bien, estamos a lunes, pero yo creo que este momento contigo es lo que ha hecho que este lunes no sea tan deprimente como podría haber sido. Solo te digo eso. Qué buena gente eres. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí compartiendo tu tiempo y tu experiencia con los oyentes del podcast. De verdad que es un placer charlar contigo. Yo creo que ha merecido la pena ya el lunes. Totalmente, por eso te digo, nada, yo encantadísimo, Qué bien. encantadísimo. Qué bien, qué bien, qué bien hablar contigo. Bueno, para los que no lo conozcáis, Alberto Marcos nació en Madrid en 1977, es licenciado en Historia. Fue redactor y guionista de televisión, una labor que compaginó con diversos trabajos como autor y corrector para diferentes editoriales. Actualmente trabaja, ya lleva unos cuantos años, trabajando como editor en Penguin Random House, en el sello de Plaza y Janés, y da clases de edición en el máster de la Universidad Autónoma de Madrid y en el de Gestión Cultural de la Universidad Complutense de Madrid. En 2013 publicó La vida en obras y en 2020 su segundo libro de cuentos, titulado Hombres de verdad, ambos en la editorial Páginas de Espuma. Bueno, en la página de este último libro, En Hombres de Verdad, podemos leer las declaraciones de 3 autores muy conocidos que hablan sobre la escritura de Alberto y sobre algunos temas centrales de su obra. Bien, dice, por ejemplo, la frase de Bob Pop en La faja. Dice, tras leer Hombres de Verdad de Alberto Marcos, celebré que Alberto y yo no nos conozcamos demasiado. Así me ahorré el temor a aparecer entre esas páginas que cuentan tan bien lo que queremos ocultar, a oscuras, a solas o con una foto sin cara en alguna app de ligue. También lamenté no ser amigo de Alberto para pedirle que, por favor, nunca me mire ni me escriba así, tan certero que me dé miedo. Bueno, Bob Pop tan genial como siempre, todo un personaje. Bueno, Óscar Esquivias también nos cuenta en la faja del libro, dice, en los cuentos de Alberto Marcos hay ternura, humor, erotismo y a veces crueldad. Están llenos de encanto y son irresistibles. Yo estoy muy de acuerdo con Óscar, la verdad. Y luego tenemos a Luis G. Martín, que nos dice que el amor en el siglo XXI explicado a gays y a heteros, a jóvenes y a maduros. Bueno, yo creo que 3 frases que hablan muy bien de lo que es la escritura de Alberto, que bueno, le hemos invitado al podcast no solamente porque es escritor, como invitamos a todos los escritores y escritoras a que pasen por el micrófono de Contraportada, sino también por su faceta de editor. Yo reconozco que vamos a contar una curiosidad, ¿vale, Alberto? Sí, claro. Venga, una anécdota. Que yo tuve la fortuna de conocer a Alberto a través de un amigo en común, que era un compañero mío del trabajo, de aquel trabajo que yo tenía hace siglos, y empecé a colaborar como lectora profesional para Plaza y Janés. Y yo tengo de aquellos años un recuerdo de verdad impresionante. La verdad que lo pasé muy bien en aquella época, fue muy divertido hacer el trabajo de lectora para Plaza. Leí un montón en aquella Un época montón. Sí, sí, y, sí, y sí, sí. aprendí muchísimo. Fue de verdad muy reveladora aquella etapa. Y además Alberto me recomendó el taller de escritura de Claro Obligado, que para mí yo creo que supuso un antes y un después en mi formación como escritora. Él también era alumno del taller de Clara. Exacto.
Mm. Sí, y yo creo que bueno, quien ha pasado por el taller de Clara, no creo que no vuelva a ser el mismo, ¿no? Es que además, bueno, me ha hecho mucha ilusión que hayas recordado aquella época, que por un lado dices, fue ayer, pues no, ya han pasado unos añitos, ya han Hombre, pasado y unos tantos. añitos, sí, 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 pero bueno, yo empecé como lector también en Plaza y Janés, precisamente, y recuerdo, bueno, pues eso, cómo nos conocimos, y recuerdo hablar de libros, y recuerdo hablar de que tú, a pesar de que tenías un trabajo, a ti lo que te apetecía también era hacer, bueno, cuestiones relacionadas, ¿no? Con la escritura y el mundo editorial. Y es que, claro, enseguida me di cuenta de que eras una lectora estupenda, cosa que es necesaria para luego ser también una escritora estupenda. Todo escritor estupendo o escritora estupenda tiene que ser buen lector también. Y me parece que una cosa llevó a la otra. Yo creo que en un momento dado hablamos de que te gustaba también escribir y entonces es cuando yo te puse en contacto con el taller de Clara Obligado, que Sí, todos, tanto tú como yo, pero yo creo que la mayor parte de gente que pasa por ese taller le debemos mucho a Clara. sí. Gracias a ella, yo también escribí mi primer libro de relatos, La vida en obras, y fue ella la que además me presentó a Juan Camsamayor, el editor de Páginas de Espuma, con quien acabé publicando el libro y luego también el segundo. Y fue ella además la que me presentó también mi primer libro, ¿no? En Madrid, en Tipos Infames. Así que esa experiencia yo creo que nos une a los dos, la amistad de Sí. Clara también nos une y la verdad es que es alguien que yo siempre digo que hace mucho bien por la literatura, porque Mm, no solo es una escritora maravillosa, sino que su labor en los talleres, bueno, pues ha sido providencial, ¿no? Para descubrir nuevas voces y sobre todo para crear tejido cultural de buenos lectores y de gente que luego va a presentaciones de libros, que va a librerías y muchas veces eso es vital, ¿no? mm. Para los que trabajamos en esto. Sí, 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 sí. Sí, para seguir manteniendo eso, lo que tú dices, un tejido y sobre todo una gran familia de escritores y de lectores. Qué importante es lo que estás comentando de la lectura, porque yo, bueno, yo se lo comento en mis clases, ¿no? Y en los cursos y en los talleres de formación. Lo comentamos, ¿no? Que cómo puede haber un escritor que no lea. Es como si un músico no le gusta ir a conciertos, o sea, es la Exacto. misma lógica, ¿no? O sea, o ilógica, Es, ¿no? no, no, es así totalmente, pero claro, cuando uno ya lleva muchos años en este negocio, se da cuenta de que sucede mucho. Mm, Y yo siempre digo además que parece que en este país la gente escribe más que lee. mm, Porque si la cantidad de manuscritos que recibimos, por ejemplo, en la editorial, si todo eso se correlacionara luego con lectores y compradores de libros, pues yo creo que no tendríamos un problema de índice de lectura, ¿no? ya, En sí, sí. España, Mm, porque es increíble. Pero bueno, efectivamente, lo lógico es que si uno le gusta escribir, lo lógico es que le guste leer y además ya no es solo por una cuestión natural, sino que es una de las mejores maneras también de mejorar en tu escritura, ¿no? Y yo creo que esto es algo que precisamente en el taller de Clara Obligado era evidente, ¿no? Y es algo que Clara subrayaba siempre, porque no ujú, solo ahí escribíamos y leíamos lo que escribíamos y opinábamos sobre lo que escribían nuestros compañeros, sino que también leíamos mucho, mm, ¿no? Y, sí, y Clara nos recomendaba lecturas y entre todos compartíamos también, pues, autores muy interesantes que, insisto, siempre, siempre, siempre van a ayudar a que luego afine uno mm, sus herramientas, ¿no? Como sí. escritor. Mm. Es la mejor forma, yo creo, de aprender en real, ¿no? Lo que es la escritura, leyendo a otros autores, a otras autoras, viendo su estilo y viendo cómo han resuelto ellos problemas que tú tienes también con la Exacto, lo escritura. piensas tú mismo. Y no sé si estarás también de acuerdo con esto, tú que también eres lectora y fuiste lectora en Plaza y Janés, y también se aprende mucho leyendo Mm. malos manuscritos, Sí, 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 sí. Aprendí mucho, sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. Es un gran aprendizaje ser lector profesional porque
te da una visión muy amplia de, pues, de cómo se escribe, ¿no? Y de cómo escribimos cada uno y sobre todo de los errores en los que caemos todos. Exacto, O sea, porque las primeras exacto, novelas, digo, que todas las primeras novelas suelen tener los mismos exacto. fallos, ¿no? Pero bueno, Sí, 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 bueno, sí. no sé si me he dejado algo relevante de tu vida personal o profesional que quieras comentar. Bueno, personal, muchas cosas, Ah, bueno, ya. profesional, ninguna. Yo como lo cuento todo en redes sociales o casi todo, en fin, tampoco hay mucho secreto, Que vayan a pero Instagram, ¿no? Que vayan a exacto, Instagram que y vean. vayan a Instagram si tienen curiosidad. Pero vamos, en lo profesional es curioso porque yo cuando escucho eso de que yo empecé en el mundo de la tele y tal, me empecé tan lejano ya y es algo que ya tiene tan poco que ver Mm, con lo que llevo haciendo, pues eso es que llevo ya 15 años en Plaza, pero antes de estar en Plaza como editor, yo trabajaba como autónomo y hacía muchas labores editoriales diferentes, eso como corrector, ujú, editor externo, en fin, lector, como hablábamos, o sea que sí, digamos, y en eso también lo tenemos tú y yo en común, digamos que lo que sí que he descubierto en los últimos años ha sido un tema que me ha gustado especialmente, que es lo de la enseñanza, mm, ¿no? Que a mí, pues las clases de edición que yo doy, la verdad es que, no sé, hablar sobre lo que uno hace profesionalmente a mí me hace especial ilusión y me gusta mucho, ¿no? Comunicar también a veces el amor por los libros y pasa también un poco cuando uno sale del trabajo y se da cuenta de que está yendo a la presentación del libro de un amigo o está yendo a un club de lectura, que yo participo en un club de lectura también, en fin, y de repente dices, tras, toda mi vida mm. social también gira en Ya, torno al sí. libro, pero bueno, porque, no sé, porque me gusta y la verdad es que Claro. todo eso a veces parece como que la frontera entre el trabajo y el ocio está un poco diluida y ya ni te cuento cuando encima uno escribe también, ¿no? Pero Mm. vamos, es Sí. todo parte de lo mismo, diría. Eso que tienen los trabajos por pasión, ¿no? Mm, Porque realmente te gusta lo que mm. haces, ¿no? Yo sí, me resuena mucho lo que comentas, ¿no? Todos tenemos un pasado. Yo trabajé 7 años en un banco, o sea Ya, que claro, yo es que te conocí en esa época, todos tenemos un además. pasado muy oscuro y bueno, pues sí, no es lo mismo tener una profesión alimenticia, ¿no? Que te da de comer y punto, que tener un trabajo que realmente te apasiona y que envuelve toda tu vida, ¿no? O sea, tu vida Ujú, personal con tu vida profesional, ya no sabes, ¿no? Dónde acaba una y dónde empieza ujú, otra, ¿no? ujú. Sí. Bueno, vamos con las preguntas. Esta se la hago a todos los autores y autoras que van a pasar por el podcast. ¿Qué te negarías a escribir? ¿Sabes que yo no quiero negarme a escribir nada? Bien. Este es el tema, mira, porque además yo trabajando en Plaza y Janés, esto lo sabes también tú muy bien, es un sello que está dirigido al gran público, tiene Ujú, vocación de llegar a muchos lectores y hay gente alguna vez que me ha preguntado, bueno, tú que escribes relato, que es un género minoritario, etcétera, ¿te atreverías a escribir una novela más tipo, entre comillas, bestseller? Y yo si tuviera tiempo lo haría sin ninguna duda. O sea, em, ha pasado lo mismo con la poesía, por ejemplo. ¿Tú te atreverías? Y yo, por supuesto que sí. O sea, el tema no es tanto para mí si me negaría a escribir algo como ujú, estoy capacitado para, o sea, ¿puedo mentirme a mí mismo para pensar que puedo escribir cualquier cosa? Porque no puedo. Ese es el problema. O sea, es sí, decir, yo me encanta la poesía. Bueno, de hecho es un género al que he podido apreciar más con el paso de los años y creo que por mucho que me guste, no podría escribir poesía. Ya lo he intentado alguna vez. Entonces, no, una de las cosas, por ejemplo, que también me parecía complicadísimo de escribir es literatura erótica. No sé mm. si alguna vez te has atrevido tú a hacer algo por ahí, No, quizá una pero escenita y tal, pero bueno, no, no, exacto, pero dices, qué no, difícil, muy y, complicado. pero claro, al revés, a la vez me parece un reto, todo lo contrario, es como, uy, no, no, pues no, yo quiero a lo mejor un día hacerlo, con lo cual, pues negarme, no me niego a nada.
Ujú. No, ni a ningún tema, ¿no? Por ejemplo, hay autores que se niegan a escribir sobre un determinado tema, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene un poco que ver con, a ver, para mí los temas es otra historia. O sea, a mí, em, más que negarme, no me gustaría o no tengo planeado escribir sobre temas sobre los que no sé. Y quiero decir, por ejemplo, yo no escribiría ahora mismo, por mucho que me interese el tema, y recordando a nuestra amiga Clara, sobre la dictadura argentina, por Ya. ejemplo, ¿no? Porque es un tema que no conozco. Yo creo que hay ciertas cosas que uno debe a veces manejar bien, ¿no? O documentarse mucho, o incluso haberlo vivido en primera persona como para luego lanzarse a algo tan serio, ¿no? Como puede ser una novela, que a mí es una cosa que me parece muy seria. Antes digo un Ujú. ensayo, ¿no? O Ya. algo más académico, más específico, pero no. De la misma manera, me cuesta a veces, bueno, colocarme, ¿no? En personajes que a lo mejor no tienen no nada que ver conmigo, pero a lo mejor con los que me cuesta de alguna manera Ujú. empatizar a nivel literario, ojo, me refiero a poderme poner en sus zapatos para, bueno, pues para moverlos en una historia o ver cómo reaccionan, etcétera. Esto es algo que también de entrada me puede suponer bastante respeto, ¿no? A la hora de escribir. Con lo cual yo creo que iría un poco más por ahí, ¿no? Es decir, Ujú. yo creo que hay que escribir sobre lo que uno sabe, barra siente, barra conocido, ¿no? De alguna manera para luego también ser honesto con uno mismo y con el lector en su escritura. Ujú. Sí. ¿Qué libro de otro autor o de otra autora vivo o ya fallecido te hubiera gustado escribir? Pues mira, yo hay dos autoras que me encantan por motivos diferentes y que siempre que leo alguno de sus libros, siempre digo, jo, ¿no? Digo jo, no digo nada más, digo jo, Solamente, ¿no? solo jo, porque es como, me encantaría, este es el tipo de literatura que a mí me gusta ya no solo leer, sino que me gustaría escribir. Ujú. Una está muerta y otra está viva. La muerta es sobre todo una escritora de ensayo y de novela que es Iris Murdoch, Ujú. que yo he leído apasionadamente desde que la descubrí ya hace bastantes años, y tiene una obra además bastante extensa y todavía me quedan libros por leer suyos y me los voy como reservando porque es una delicia como mezcla filosofía con novela, pero cómo juega con los géneros, el género romántico, a veces el género policíaco y sobre todo el folletín de una manera maravillosa y literaria. Son estas autoras que dices, ostras, me está hablando del bien, del mal, de la vida y de la muerte, pero lo está haciendo a través de una historia que me engancha muchísimo y de unos personajes maravillosos, ¿no? Es como tener Ujú. lo mejor de los dos mundos, aparte de que escribe de fábula, y luego tiene otra cosa que a mí como buen romántico en el fondo que soy, y es que escribe sobre el amor de una manera que pocos autores, pocas autoras que yo he leído consiguen, ¿no? Que es una manera totalmente pasional y desprejuiciada, pero además también centrándose no solo en lo malo, sino también en lo bueno, y en fin, sus... Sus personajes están todo el rato enamorándose y desenamorándose y sufriendo por amor y apasionándose y es una gozada. O sea, Ujú. yo la disfruto muchísimo. Entonces esa sería Murdoch, cualquiera de sus novelas. Habla también sobre todo mucho de la religión y de la espiritualidad, que es otro tema que a mí también me Ujú. interesa muchísimo. Y por eso cada vez que leo una de sus novelas digo, uy, pero sí parece que me he reencarnado. Bueno, que más quisiera yo haberme reencarnado.
No que fuera yo una reencarnación, pero siempre pienso, jo, es que nos interesan los mismos temas, ¿no? Sí, 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 sí. Y obviamente ya me gustaría me acercarme a su nivel de Sí, conocimiento sí. y de escritura. Y luego la otra autora que también me encanta, que esta está viva, es la premio Nobel Alice Munro, Oh, que ella escribe relato, con lo cual ahí sí que estamos más alineados, ¿no? En el género, pero qué capacidad mm, para contar tanto en pocas palabras y mm, sobre todo qué capacidad para ver el alma humana y lo que nos mueve, ¿no? Como seres humanos. Es alucinante su mirada, em, no solo lo ingeniosa que es, sino lo incisiva que es, ¿no? A la hora de descubrir los deseos ocultos de las personas, las razones de sus mm, actos, incluso hablando sobre todo de mujeres en el mundo rural canadiense, que de mm, entrada puede mm. ser algo totalmente opuesto a lo que uno puede vivir en su día a día y en cambio qué Sí. capacidad para que uno se identifique con lo que cuenta, ¿no? Sin además sin ningún tipo de maniqueísmo. Son historias maravillosas y siempre pienso además que acertado, sin tampoco utilizar, ya te digo, es una escritura muy rimbombante ni barroca, ¿no? Sino Mm. con muy pocos elementos, qué capacidad para contar historias, es Sí, maravillosa. con una sencillez brutal y lo que has dicho que es una señora que vive en una zona rural de Canadá, que a priori dices, bueno, que tiene Esta esta mujer, ¿qué mujer que mundo ha vivido? contarme? Claro, Exacto, ¿qué tiene que exacto. contarme, ¿no? Wow, pues Y es muchísimas increíble cosas. cómo engancha con los sentimientos universales, ¿no? Cómo engancha con esa emoción que dices, bueno, Ujú. increíble, sí. Sí, sí, bien, bueno, nos quedamos con Iris Murdoch y con Alice Munro, que Alice Munro, bueno, está viva, pero madre mía, ¿eh? Lo longeva que es esta mujer. Ya, y la verdad es que hace mucho que no escribe, lo cual es una Eh, pena. Yo creo que desde el premio Nobel no ha publicado ningún libro no, nuevo, me parece. no, creo que algo Eh, sacó la hija o algo así, ¿no? Algo sacaron, Puede ser. algo Es verdad sacaron. que en Lumen, que es una de las, vamos, la editorial que actualmente publica sus libros, sí que han hecho como Mm, recuperaciones de libros suyos más de juventud, etcétera. sí, Que por cierto, esa es otra, claro, son los últimos que yo he leído y digo, wow, si es que ya desde el principio escribía perfectamente, te quiero decir, uno no, ya. da igual el libro que cojas en su trayectoria, que son todo obras maestras. Sí que es verdad bueno, tú que la has leído también, yo no sé Mm, si tú te has fijado en que sí que es verdad que su escritura, conforme pasa el tiempo, se hace todavía más desnuda, ¿no? Más mm, sencilla todavía. Incluso los relatos que ya suelen ser, sus relatos suelen ser relatos largos, ¿no? En los que además cuenta la vida entera de los personajes, que también va un sí, poco en contra de lo que se suele hacer habitualmente en relato, ¿no? Que es solo como una escena, un momento determinado en la vida de un personaje y ya no, ya te cuenta la vida entera sí. de sus protagonistas. Y sí que es verdad que yo he ido viendo como un progresivo despojamiento, ¿no? De ropaje en su escritura, que nunca fue excesivamente, como decíamos, Mm, ampulosa, pero que al final, madre mía, es todavía su precisión, es de cirujano casi, ¿no? Es sí. como un bisturí, escribe casi con un bisturí, más que con un, con un ordenador. Es increíble. Sí, la verdad es que tiene una escritura muy, muy limpia. Muy limpia. Sí, muy, muy limpia, sí, muy, muy despojada y al mismo tiempo dice tantas cosas y emociona tanto que Mm, es increíble. Es mm. increíble. Es un Bueno, talento. vámonos hacia el pasado, Venga. hacia la infancia, que yo creo que ahí está muchas de las cosas que a día de hoy nos importan, ¿no? ¿Recuerdas la primera palabra que pronunciaste? Pues yo creo que fue mamá. Fui así de poco original. Porque mi madre siempre cuenta que yo aprendí a leer antes que a hablar. Y pues la típica exageración de madre, ya sabes. Porque siempre
era un niño que tenía pues un cuento en las manos y no era un niño hablador, porque no, pues eso, pues porque empecé a hablar muy tarde y porque además la única cosa que me gustaba en este mundo en aquella época, aparte de los cuentos, era el chupete, según dice también mi madre. Entonces era el típico niño que tuvo chupete hasta muy, muy mayor Ujú. y no, no había manera de que me quitaran el chupete ni que empezara a hablar. Entonces, pues en un momento determinado, pues dije lo que dice todos los niños, mamá. Y además, pues la relación con mi madre, pues también siempre ha sido muy, muy estrecha. Soy el hijo mayor de 5 hermanos y entonces, pues bueno, esa fue mi primera palabra. Y la primera historia que escribiste, has dicho que eras más lector y de ahí seguramente vendría luego la Uf, necesidad de totalmente. Eso, escribir. claro, no, no, y eso es otra cosa que también cuenta mucho mi madre, que lo mismo, que me encantaba escribir historias, aunque eran historias totalmente, bueno, pues muchas veces, quiero decir, no sabía escribir, pero ya estaba emborronando de letras y de dibujos, eh, pues eso, papeles y cuadernos. Mm, pero es que sí que recuerdo que supongo que por la infancia que uno ha tenido, ¿no? Que al final nos hemos criado un poco también con, pues con los dibujos animados, ¿no? Ujú. Tu generación y la mía, pues Sí. con las pelis de Disney o con las series de televisión, ¿no? De tipo, yo qué sé, desde la abeja Maya hasta Barney y Flappy y todas Mm. estas, ¿no? Entonces, em, yo lo que recuerdo es Dragones y mazmorras, me acabo de acordar, no sé por qué me ha venido a la mente. Dragones y mazmorras, otro Oh, clásico. Pero yo bueno, creo que ahí éramos un pelín más mayores. sí. Yo estoy pensando incluso ya te digo, en un momento en el que yo todavía eso, no sabían escribir a lo mejor, o no tenía todavía, vamos, que era muy pequeño, muy pequeño. Y sí que recuerdo que mis historias estaban siempre protagonizadas por los animales del bosque. Entonces tengo uno de los primeros cuentos que guarda mi madre, que yo luego pude ver más de mayor, era un relato en el que todos los animales del bosque se dedicaban a hacerse regalos los unos a los otros, cosa que también me parece por mi parte muy, muy generoso, ¿no? Es como, no sé dónde estaba ahí el conflicto, porque a todos les encantaba además el regalo que recibían, entonces el señor Tejón le regalaba una piña a la señora Ardilla y la señora Ardilla le regalaba pues no me acuerdo qué, pues una bellota al Era todo señor very happy, ¿no? conejo, y entonces era todo como así, y me parecía como muy interesante, ¿no? El mundo eso de los animales que hablaban, y yo creo que también un poco, fíjate lo que puede ser luego pensando ya en lo que uno hace después, y yo creo que también todo lo que supone también de fantasía para un niño. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí, que iba a un colegio religioso, me encantaba, eran las historias del Antiguo Testamento de la Biblia, como después me Wow, interesó también eso es un el tema de la culebrón. mitología, claro, el tema de la mitología griega, ¿no? Y todo Mm, eso, fue como el siguiente paso, coger y decir, uff, en el fondo, qué muy interesante es la gente que nos rodea y qué interesantes son, por un lado, los animales que hablan y luego, por otro lado, los dioses, ¿no? Y ujú. las Sí, sí, y sí. estas historias mágicas y épicas, ¿no? Mm, Y eso es algo que nunca me ha dejado de gustar, de hecho, porque, bueno, ¿qué es luego si no la Odisea o la Ilíada o Homero, las tragedias griegas mm. que me flipan, en fin, pues todo eso está un poco ahí. Yo creo que de niños a veces huimos un poco o parece que fue un poco mi caso, ¿no? Huimos de la realidad que tenemos a nuestro alrededor, que luego cuando uno ya ha crecido, pues resulta que de lo que yo he escrito ha sido precisamente de lo contrario, Bueno, pero ahí está, ahí hablando de la está. infancia, ahí estaba Eso. esas semillitas, ¿no? De historias y de ficciones en eso, en el mundo maravilloso de los animales y de los dioses griegos. Qué bueno. Pues bueno, ya me has contestado a la siguiente pregunta, porque Ah, sí, es verdad que yo creo que todos tenemos una especie de talento innato en la infancia que luego vamos perdiendo, ¿no? Desarrollamos una actividad mm, y yo creo que esa es mm, nuestra verdadera pasión, ahí es donde está.
donde está como la semillita de todo lo que realmente nos apasiona en la vida. Y luego, bueno, pues la formación reglada se encarga de matar esa creatividad, de convertirnos en Sí, buenos y productivos empleados, ¿no? Y bueno, ya me has contestado, ¿qué te gustaba hacer de niño? Bueno, aparte de escribir historias, ¿tenías algún mm, talento que has ido perdiendo? Bueno, a lo mejor no, a lo largo de estos años. pues yo creo que a mí me encantaba contar historias, no solo escribiéndolas, sino verbalizándolas. Esto es algo que no sé si perderlo o no, pero yo recuerdo que no había cosa que más me gustara que reunir a amigos míos en el cole y contarles una historia. Esto todavía me asombro con el hecho de que no me hicieran bullying en el colegio por este tema, ¿sabes? Porque Bueno, igual el eras un buen niño, el un niño narrador. exacto, debía ser un buen narrador, porque digo, y este niño pesado contando historias, entonces sí que lo recuerdo algo como muy, o por ejemplo ya de más mayor, pues contar historias también, pues eso, a la, yo qué sé, de camping, ¿no? Y historias de miedo y tal. Este es, la parte, digamos, más oral de la escritura. Me ha interesado siempre muchísimo, muchísimo. Y me ha hecho gracia lo que comentabas sobre cómo muchas veces lo académico te va apartando de las propias pasiones que uno ha Mm, tenido a lo mejor más de niño, porque esto es algo que yo creo que también como escritores y lectores nos pasa a todos. Es decir, hay un momento en el que uno se obliga a leer ciertas cosas porque piensa que tiene que leerlas y al final tampoco es malo que lo haga, ojo, pero parece como que va perdiendo lo que realmente le apasiona de la lectura. Y yo esto es algo que he pensado mucho últimamente porque yo soy muy fan de la literatura de género, siempre lo he sido. Y de repente estoy releyendo, ahora mismo estoy releyendo Lovecraft ujú, y, y, y de repente vuelvo a conectar con lecturas que me apasionaban de adolescente, como era el terror o la fantasía o un tipo de novela que, digamos, a lo mejor, o de ficción que a lo mejor académicamente ha estado después minusvalorada, ¿no? ujú. Y de repente yo estoy leyendo ahora Lovecraft diciendo, pero vamos a ver, este hombre escribía de cine Ya. sobre temas que a lo mejor, pues eso, no, bueno, en vida no consiguió interesar a nadie porque murió el pobre sin ningún reconocimiento importante, pero luego ha sobrevivido al paso del tiempo, con lo cual efectivamente es un gran narrador. Y esta forma de disfrutar de la literatura más allá de postureos intelectuales o académicos o incluso más allá de lo que se supone que debemos leer por moda o por indicativo de amigos, prensa cultural, etcétera, 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 yo creo que es importante no perderlo. O sea, que todo eso no nos haga perder efectivamente lo que tiene que ser al final un disfrute total de Mm, la literatura. Y esto, mm, fíjate, también creo que puede unirse con la escritura, porque muchas veces, a veces pensamos demasiado en cómo vamos a ser leídos, que no está mal que se piense, también. Pero a veces deberíamos también disfrutar de lo que queremos contar, ¿no? Como lectores también que somos, ¿no? Es decir, ujú. ¿qué es lo que voy a disfrutar yo escribiendo? Esa disfrute de la escritura, yo siempre digo que el lector luego la nota. Es decir, cuando tú lees a un autor que, que ves, o sea, que ha disfrutado escribiendo eso, se transmite siempre. No sé Ujú. cómo lo ves tú, a mí me parece que Sí. eso es bastante significativo muchas veces. Sí, de hecho hay mucha literatura en torno a eso, ¿no? A disfrutar o no disfrutar, ¿no? Estar como Mm, atormentado escribiendo o realmente mm. estar disfrutando. Y yo soy de tu opinión. Yo creo que ese disfrute de la escritura, el pasárselo bien escribiendo, al final se transmite a los lectores, Sí, y sin esto no duda. quita que sea duro, ¿eh? O sea, con Sí. disfrutar no quiero decir que no esté una fiesta permanente, porque no, escribir es muy duro y se Mm, pasa mal y tal, sí, pero sí. me refiero un poco a esa especie como de eh, apasionamiento, ¿no? De Que puede ansia haber por contar, detrás. Exacto, de ese niño en el recreo exacto, del colegio exacto. contándole a los amigos la historia, ¿no? Sí, Eso es, sí, justo. sí, sí. Sí. Bueno, y en tus ratos libres, además de leer, ¿te gustan hacer otras cosas?
Pues sí, bueno, me gusta. Yo soy muy, bueno, iba a decir, soy muy de historia, soy muy de que me encantan las series de televisión, me encanta el cine, me encanta, pero volviendo un poco con lo que decíamos de la oralidad, me encanta beber. Es decir, me encanta salir de cañas y hablar y Ujú. escuchar a la gente o a los amigos hablar a su vez, ¿no? Entonces, esta, yo soy muy animal social, yo sé que tú también lo eres. Sí. Y esta parte un poco de estar fuera, ¿no? Mm, En las calles, sí. de los vinos, de las cervezas, pues es algo que para mí es fundamental. Incluso muchas veces a lo mejor no es necesario estar con nadie para disfrutar de un buen vino o de una buena caña, sino que yo también soy muy, y me encanta, soy muy fan de acompañar mis lecturas a veces, de irme yo solo a una terraza con un libro Ujú. y una cerveza, y creo que es un maridaje perfecto eso, Sí, pero perfecto. sí, sí, sí. Leer en los bares, a mí me encanta. Leer en los bares. Además Leer hay en algo los bares. también, sí, 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 y es verdad que uno puede pensar, bueno, pero te puedes distraer y tal, pero a mí también esa distracción o ese Mm, ambiente que a veces se puede crear a tu alrededor, creo que puede ser incluso mágico. O sea, hombre, te puede tocar una persona al lado que es un coñazo, que esté gritando, lo que sea, ¿no? Pero hay veces que sí que puedes crear una situación bastante chula para poder concentrarse en la mm. lectura. A mí al revés, muchas veces me ayuda. No, no, yo muy fan Mm. de leer en los bares Sí, también, y muy además fan. esa realidad cómo se va metiendo muchas veces en la ficción, ¿no? De lo que vas Exacto, leyendo. La lectura se exacto, mezcla con lo real que estás escuchando. Sí, es exacto. curioso, es curioso. Bueno, ¿coleccionas algo? Bueno, pues, chica, esto es muy aburrido porque te iba a decir colecciono libros, pero ya ves tú, es que así no Ya, bueno, lo podemos. dábamos por hecho. No podemos, no, pero mira, una de las cosas que me encantan son los cómics, me han gustado también mucho desde pequeño. Ujú, Eh, Tiene un poco que ver con lo que hablábamos de la fantasía, ¿no? Y de ir más allá de lo real y de lo que uno tiene a su alrededor. Y es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado coleccionar también, ¿no? Cómics, em, no solo bueno, cómics de superhéroes, pero también cómics de humor. Y ahora es uno de los géneros que también me interesa más, ¿no? El tebeo, la novela gráfica y que también tiene mucho que ver además con los géneros que hablábamos antes, mm, ¿no? sí. Y esto es algo que sí, que me gusta coleccionar. Y un poco en la misma línea, colecciono también marcalibros, porque una de las cosas que me gusta cuando viajo es comprarme un marcalibro de una ciudad en la que esté o de un museo que haya visitado o algo así. Ujú, Con lo cual, pues eso también me gusta. Además, me gusta dejarlos a veces perdidos entre los libros, ujú. los marcalibros, y luego de repente coges un libro de la estantería y de repente lo abres y dices, anda, de cuando estuve en la Galería Uffizi en Sí, 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 sí. Florencia. Te trae los Eh, recuerdos, ¿no? Ujú. sí, sí, que es como de recuerdos y colecciono también imanes Ujú. Imanes de nevera, ¿no? que los tengo ahí en la nevera. Me gusta además que sea de sitios en los que yo he estado. O sea, no me gusta que me regalen imanes, porque si Ujú. me regalan un imán de un sitio que no he estado, me da envidia. No quiero, no quiero ponerlo, no quiero Sí. ponerlo. Tienen que ser solo sitios en los que yo he visitado. Sí, sí, sí. Yo también colecciono imanes de nevera, sí. Mm, Me gusta, me gusta. Me gusta ir viajar y luego tener ese recuerdo de la ciudad en la que he estado. Parece una tontería, pero es como que No, tienes está en tu bien. nevera, ¿no? El Es recopilatorio de como un pasaporte recuerdos. tu novela, ¿no? Sí. Es como un Ujú. libro de viajes. Sí, 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 sí. Bueno, de todas tus facetas, la de editor, la de escritor, la de profesor, ¿cuál te gusta más? ¿En cuál te sientes más a gusto? Pues mira, yo creo que la faceta que más disfruto, desde luego, en este momento mío, en el que estoy, es la de lector. Es en la de lector. Ujú. Em, sí, bueno, pues mi trabajo, lo que comentábamos, me gusta, pero bueno, al final es un trabajo también. Es lo que uno hace para pagar la hipoteca y bueno, pues hay días duros y hay días en los que uno está cansado y en fin.
esto es algo que podemos identificarnos todos, incluso aquellos que nos dedicamos a algo que nos gusta. Ujú. Em, y escribir es una cosa muy dura en la que desgraciadamente yo soy poco prolífico, me cuesta y soy muy lento escribiendo y bueno, pues es algo que desgraciadamente tampoco puedo hacer con el trabajo todo lo que me gustaría. La enseñanza me encanta, pero al final yo disfruto leyendo. Yo me levanto por la mañana. mm, Soy tan sibarita y me he hecho ya tan mayor que hasta tengo un mueble en mi salón, que es la cheslón, que Ah, utilizo para leer por las mañanas, incluso a veces madrugo, sí. para tener una horita de relax con un café y leer. Y yo creo que eso lo disfruto tanto que ahora mismo me haces esa pregunta y yo lo que te digo es, lector, yo cuando me jubile pienso en que no Ujú, necesito mucho, ¿no? Para ser feliz. Sí que me gusta, por ejemplo, algo que hacíamos, por ejemplo, en el taller de Clara, que era mucho aprender sobre las lecturas que hacíamos, es decir, ujú, investigar sobre el autor. ujú. eh, yo creo que La esto es época, exacto, la sí. época, leer sobre autores que habían ya Influencias. Mm, influencias, que habían efectivamente que habían influenciado a ese autor o que habían hablado sobre ese autor. Entonces, a mí ahora mismo yo sería feliz estudiando y leyendo sobre mm. literatura. O sea, no necesitaría otra cosa. Bueno, sí, lo que hemos dicho de las cañas y el vermú y Salir. los vinos y tal. Pero, Beber. pero nada más, de verdad que no. Bueno, ¿cómo es el día a día de un editor? Entonces, porque tenemos la suerte no solamente de que escribes, sino que además que estás en el otro lado, o sea, en el lado del Mm. mundo editorial puro y duro. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, es, es bastante intenso. A ver, digo que es bastante intenso porque la imagen que uno tiene de un editor cuando no conoce desde dentro el mundillo es una imagen bastante romántica Sí, glamurosa, y ¿no? glamurosa incluso, en la que, bueno, pues parece que, pues eso, que estoy, no sé, como, pues eso, en un sillón orejero con una pila de manuscritos al lado leyendo y si te vas a mediados del siglo pasado, pues a lo mejor era así, ¿no? Con los editores con puros y copas de La bourbon o copa de balón. whisky y la copa balón y tal, y no, y esta idea un poco, pues eso, como muy eh, yo qué sé, muy, pues eso, muy idealizada, pero sobre todo yo que trabajo en un gran grupo editorial, en un sello grande, pues esta imagen dista mucho de la realidad. Es decir, yo al final lo que estoy haciendo es coordinar una estrategia de comunicación para el libro que va a publicarse o el mes que viene. Buscando autores para mi programación del 2024, que faltan libros y necesito un lanzamiento potente, coordinar con el departamento de diseño pautas para buscar la portada adecuada para este otro libro, incluso hacer balances de números, te quiero decir, Ujú, hay burocracia, hay tema administrativo y luego, por supuesto, está la relación directa también con los autores que tiene... bueno, pues que tiene también una parte muy positiva y muy creativa, ¿no? Pues a la hora de pensar un título, o como tú también haces, ¿no? Mejorar los manuscritos, ujú, proponer editings, pero luego también eh, ir a presentaciones, a actos o clubs de lectura, pero luego, bueno, pues muchas veces sobrellevar decepciones, tener que acompañar a autores que a lo mejor están en un bloqueo creativo o cuyas novelas no han vendido lo suficiente, que por ujú, cierto es lo que suele pasar claro, habitualmente, ¿no? ujú, Entonces toda esa parte también es parte de mi día a día, ¿no? Lo bueno es que no hay dos días iguales, pero lo malo es que al final, como tantos y tantos otros trabajos, hay una parte muy importante del tiempo que es responder emails. ya. Es así de poco glamuroso. Es así. Ya. Al final todos los trabajos, aunque nos gusten, tienen su parte No, tediosa. no, es que es así, Mm, es así. mm, ¿Qué sí. te voy a contar? Para aquellos seguidores del podcast que tengan ya un libro terminado y que estén pensando en enviarlo a editoriales, ¿qué les puedes decir? ¿Qué les puedes recomendar? ¿Cuáles son los criterios que se siguen en la actualidad para Ujú. publicar un nuevo libro? ¿Alguna Es, recomendación? es muy importante,
tan importante conocer el mundo editorial para empezar a mover un manuscrito. Y yo entiendo que esto no todo el mundo tiene por qué saberlo, ni siquiera los que son muy buenos lectores, ¿no? O que llevan mucho tiempo escribiendo. De lo que nos tenemos que dar cuenta, sobre todo cuando tenemos un manuscrito, es de que l- hay una variedad muy grande de sellos editoriales y de editoriales en España por una razón, y es que cada una de esas editoriales, cada uno de esos sellos editoriales tiene una línea editorial, tiene un ADN editorial, es decir, publican un tipo determinado de libros. Con lo Mm. cual, lo fundamental a la hora de ponerse a buscar editorial es, sobre todo, conocer el manuscrito que uno tiene entre manos, el texto que uno ha escrito. Conocer Y lo que uno escribe, sí, sí, qué importante. exacto. Es que es fundamental porque la cantidad de veces que uno dice, es que me están rechazando las editoriales, lo mando y tal, es como, pero ¿dónde lo estás mandando? ¿No? O sea, Mm, yo en Plaza y Janés como editor, yo recibo, siempre pongo este ejemplo exagerado, pero es que es real, siempre recibo de vez en cuando libros de relato o poemarios. ya. Y cualquiera que se acerque a la programación de Plaza y Janés sabe que eso no lo publicamos, ese Claro, tipo sí, de cualquiera libros que vaya a no los a una librería, publicamos. claro, y vea. Claro, entonces es tan importante hacer una labor previa de scout libresco o editorial, ¿no? Es Mm, como, vamos a ver, ¿qué tipo de libros son los que a ti te gustan leer? ¿Qué tipo de libros son los que tú escribes? Y en función de eso, ¿cuáles son las editoriales que pueden publicar el tipo de libro que tú has escrito? Y acude a ellas. Y ojo, es que hay muchísimas editoriales mm, también muy pequeñas y muchas veces no nos damos cuenta o no conocemos. eh, Muchos sitios donde podría encajar nuestro texto, pero para eso es genial ir a las librerías y ver, ¿no? La cantidad de editoriales diferentes que hay. Y por supuesto, si uno es muy buen lector, normalmente una cosa te lleva a la otra, ¿no? También descubres mm. todos los días editoriales nuevas porque tienes esa curiosidad también como lector. Con lo cual, eso es muy importante. Y la otra cosa muy importante que yo recomiendo siempre es que lean tu manuscrito a alguien que sea un profesional. Es decir, no tu madre, no tu novia, tu novio, no tu mejor amigo, ¿no? Sino alguien que pueda darte feedback, un feedback eh, que pueda ayudar a la reescritura de tu manuscrito, porque eso siempre va a suponer una diferencia importante de cara a cuando luego tú lo envíes a una editorial. Es decir, yo siempre recomiendo los talleres de escritura, tú lo sabes Mm, perfectamente, pero sí, incluso también si uno mm, no tiene gente a lo mejor que se dedique profesionalmente a esto, pues puedo acudir a personas que se encargan de hacer estos trabajos. Y comentábamos antes, ¿no? Que tú también, por ejemplo, haces muchas veces estas labores editoriales para gente, ¿no? Que quieren que les corrijas el manuscrito, ¿qué tal? ujú, Yo esto lo veo fundamental, porque muchas veces, sobre todo cuando uno está empezando, tiene la idea en la cabeza de que su novela ya está terminada y tiene la visión clara sobre lo que ese texto va a decir a los lectores, y cuando de repente tienes una opinión de fuera que lo lee, ya. descubres que ese texto dice otras muchas cosas que tú pensabas que no decía y que las dice. Y para eso es tan importante los talleres de escritura, Mm. no porque necesariamente te vayan a enseñar a escribir, enseñar entre comillas, sino porque te van a enseñar a leer tu propio texto a través de las opiniones de otra gente que te está señalando lo que funciona y lo que no funciona. A confrontarte con la realidad, a tener una mirada objetiva sobre, sobre un texto. Me Exacto, parece una mirada fundamental. objetiva. Mm, Y aunque el texto de uno siempre va a ser el texto de uno objetivo, mm, 100% no vas a poder ser, pero una mirada desde fuera lo necesitas. Entonces sí. es un conocimiento editorial y por otro lado un conocimiento de tu propio texto. Ujú. Sí, y yo creo que también es una lección de humildad y de rebajar el ego, ¿no? Porque muchas veces Uf, nos creemos que importantísimo, hemos escrito importantísimo. la obra que va a cambiar y a revolucionar el mundo de la literatura. Y claro, se lo ha leído lo que tú decías, ¿no? Tu madre o tu primo, y claro, es que tu familia te quiere, o por lo Claro, menos, o por lo claro, menos ¿qué te parece que van te a quiere. decir? ¿Qué te van a decir? Exacto. Sí, 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 sí. Sí, es verdad que importante. Esto yo sí también lo comento
en los cursos, en los talleres, porque es verdad, necesitas tener también red y estar apoyado por otras personas que hacen la misma fricada que tú, que es escribir, que es lo más Ujú, friki y lo ujú. menos productivo del mundo, ¿no? Entonces, Claro, esa es mm, una de las redes, esa red también era un poco a lo que me refería yo al principio hablando del taller de Clara, ¿no? De cómo em, Clara ha sido una escritora que más allá de mirarse su propio ombligo, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos de lo que comentabas a veces también del ego de los escritores, se ha preocupado por crear esa red, ¿no? mm, Y eso es muy importante porque creas lectores, creas autores y sobre todo creas gente que pueda apoyarse la una a la otra, ¿no? A la hora de llevar adelante sus proyectos. Es súper importante. es muy importante, sí. Bueno, decías antes que cuando tengas tiempo, cuando te jubiles, darás el salto al género, a la novela, al bestseller. Pero de momento escribes cuento Mm, y solamente, bueno, pues como decías, eres poco prolífico, ¿no? Has escrito dos mm. libros de cuentos. ¿Qué significa para ti el cuento? Wow, es una pregunta complicada porque o sea, lo uno tanto a mi vocación literaria, es decir, fíjate, lo comentábamos antes, cuando yo te decía que a mí me gustaba de pequeño contar historias a los demás, yo creo que esa fue una de las, ya no solo el que me gustara mucho leer, ni siquiera que emborronara cuadernos con letras y tal, sino que yo creo que la vocación mi vocación, sobre todo como escritor, viene un poco de esa manera de contar historias, ¿no? Y contar historia, por supuesto, contar historias se pueden contar de muchísimas maneras, ¿no? Y uno escribe una novela y está contando una historia, pero por decirlo de alguna manera, en su forma más pura o más primigenia, quizá esta vocación de contar historias esté en el cuento, esté en el relato, ¿no? Porque son, por una cuestión simple de espacio, ¿no? De brevedad, ¿no? De tiempo. Entonces, de tiempo, efectivamente. Entonces, está también imbricada en los mitos que comentábamos, ¿no? Y eh, em, en esa cultura oral, ¿no? Y luego más adelante en los trovadores, en los cantares de gesta, en fin, es una cuestión que yo me di cuenta de que tengo también muy metida en mi ADN, ¿no? Ese tema de contar historias. Entonces, ¿qué significa para mí el cuento? Pues para mí el cuento tiene que ver, fíjate, yo creo que más ahí sí con mi vocación como escritor que incluso con mi rol de lector. Es decir, bueno, yo para empezar como editor no edito relato, pero luego también como lector no es que yo por escribir cuento lea mucho más cuento que otro tipo de géneros. No, no, yo lo leo de todo. Para mí el cuento al final significa eso, significa mi vocación literaria. Es decir, podría no sé, como lector o como editor, yo leo todo tipo de géneros y como editor eh, no edito relato, pero como escritor, uno o he unido siempre este gusto por contar historias con la forma del cuento, que es una forma más breve, que, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que tiene que Ujú. ver un poco también con el tiempo. Ya. Así que no sé, significa mucho. ¿Y cómo es tu proceso creativo a la hora de abordar un libro de relatos? Por ejemplo, el último, el de Hombres de Verdad. Ahí sí que partí un poco con el último libro por un tema, ¿no? Que me interesaba, que era el tema de la masculinidad y que era el tema de esta pregunta, ¿no? De qué es ser un hombre que me he hecho yo toda mi vida, sobre todo siendo gay y sobre todo habiendo crecido en un ambiente en el que te decían aquello de si no vas a la mili no vas a ser un hombre de verdad, ¿no? Entonces ahí se me quedó un poco la idea de hombre de verdad y que es lo que da título al libro. Entonces, en este caso fue una cuestión más de decir, uy, mm, quiero probar a ver, a escribir historias de hombres que desafíen un poco esta masculinidad tradicional, ¿no? Y que de alguna manera sean contestatarios con respecto a la sociedad patriarcal en la que hemos vivido los seres humanos, ¿no? Durante prácticamente toda la existencia. Ujú. Ese era un poco el origen. Luego, a raíz de ahí,
mis historias surgen de las maneras más azarosas posibles, ¿no? Yo sí que es verdad que me gusta mucho, bueno, todos los escritores somos, o la mayoría, o a mí me gusta pensar que lo somos grandes cotillas, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí me gusta ver a los demás, fijarme en los demás, escuchar las historias a mi alrededor. Y entonces, a raíz de ahí y de lo que me pasa a mí también en mi día a día, pues surgen muchos personajes, surgen muchas situaciones y en este sentido, sí que hubo como una especie de planificación que se mezclaba un poco con esta aparición, ¿no? De historias de una manera más, pues eso, más azarosa. Pero en el último libro también, en mi proceso creativo, ha habido una intención de jugar con la forma que quizá no estaba tanto en mi primer libro y me apetecía probar cosas diferentes también a nivel estilístico, ¿no? Y coger y decir, bueno, voy a escribir un relato que sea prácticamente un ensayo, por ejemplo, ¿no? O voy a escribir un relato a lo Alice Munro, me Ujú, apetece contar la vida de un personaje en más páginas, ¿no? O quiero utilizar el lenguaje a lo mejor de las redes sociales, y entonces uno, pues experimentando también ahí con la forma, que por cierto, también es algo que te permite de una manera mucho más concentrada el género del relato, pues así es un poco como surgió mi último libro. sí, No sabría decir cómo va a surgir el siguiente o si es un patrón que yo voy o puedo repetir, ¿no? En, en el futuro, pero en principio es así. sí, cada obra la has ido abordando de una manera, ¿no? O sea, Sí, sí, porque incluso la primera, que era una novela, un libro de relatos más personal, ahí al revés, ahí fue una cuestión más de darme cuenta de que todos los relatos que yo escribía hasta ese momento tenían que ver con el tiempo, ¿no? Tenían que ver con el crecimiento, la madurez, por eso se llama La vida en obras. Entonces, ahí fue gracias a Clara Obligado también, cuando yo leí algunos de esos textos en el taller, fue ella la que me dijo, bueno, es que yo veo aquí un patrón, deberías reunir algunos de ellos en un Ujú. libro, ¿no? Con lo cual el proceso de creación ahí fue totalmente diferente y ahí es cuando me di cuenta que podía dividir el libro en adolescencia, juventud y madurez y entonces, bueno. Ujú. Sí que creo que los libros de relatos a veces deben tener cierta coherencia, ¿no? Cierta cohesión de alguna manera y que está bien que vayan todos más o menos dirigidos en el mismo sentido. Está bien construir los libros de relatos de una manera pensando no solo en cada uno de ellos como entes Ujú. individuales, sino también como parte de un todo. Sí, sí, que tengan una temática, bueno, un estilo que le dé coherencia, ¿no? A toda Mm, a mm. toda la obra, tiene todo el sentido del mundo. ¿Y a quién quieres más? ¿A la vida en obras o a hombres de verdad? Quiero más a hombres de verdad. Quiero más a hombres de verdad. Esto es algo muy... eh, es difícil, ¿no? Preguntar a alguien cuál es su hijo favorito, pero en mi caso lo tengo bastante claro porque tengo la sensación de que uno, bueno, tengo la sensación, no, estoy seguro, como no soy Alice Munro, yo mejoro, creo que he mejorado con el paso de tiempo a la hora de escribir. Entonces leo algunos de los relatos de mi primer libro y pienso que haría las cosas a veces. No todos, pero en algunos casos muy diferentes, ¿no? Entonces, lo tengo un poco, a veces me da pudor acudir a ese libro Sí, aunque hay un par de relatos en concreto que para mí son fundamentales, muy importantes también a nivel personal y sí. que, por supuesto, no voy a renegar jamás de ellos en la vida, en absoluto. Pero le tengo mucho más cariño a Hombres de Verdad porque pertenece a un momento de mi escritura en la que yo me sentía más escritor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Y creo que algunos de los objetivos que quería cumplir con ese libro los he cumplido de una manera mucho más pensada, ¿no? Y más directa. Y además le tengo cariño porque salió hace relativamente poco, bueno, hace tres Sí. años, 2, 3 años, y en plena pandemia, y bueno, aunque solo sea por eso, pues también le tengo cariño. Sí, yo creo que es un libro más maduro que la vida en Mm. obras. Yo te iba a preguntar que precisamente de qué cuentos, de qué relatos guardas un recuerdo especial y por qué. Pues hay un relato en La vida en obras, precisamente, que se llama Silvia y yo,
que es probablemente el relato más autobiográfico que yo he escrito nunca, y que le tengo un cariño especial porque además toda la gente que lo ha leído siempre me dice que es, o sea, que es un relato que llega bastante a la gente por lo que me han contado, y que cuenta la historia de un niño que va al kiosco a comprar cromos, Ujú. pero en vez de comprar los cromos que a él se supone que tiene que comprar De por su condición fútbol, de ¿no? niño, que son los de fútbol y tal y cual, pues a él los que quiere son los de Barbie, los de los osos amorosos, etcétera. Entonces se inventa que tiene una hermana para cuando va al kiosquero, bueno, pues decirle bueno, pues que esos cromos que está comprando de Barbie son para su hermana y no son para él, ¿no? Incluso la pone un nombre que es Silvia. Entonces, Sí. esta historia resuena muchísimo Mm. conmigo bueno, porque efectivamente yo hacía eso cuando era pequeño y tiene un poco que ver con, bueno, pues con todo el proceso de crecimiento, de descubrimiento de uno mismo que todos tenemos que hacer sobre todo en nuestra infancia y adolescencia, aunque yo creo que durante toda la vida, pero sobre todo en nuestra infancia y adolescencia, y que ese proceso de descubrimiento muchas veces choca con lo que se espera de nosotros o con lo que nosotros pensamos que el resto del mundo espera de nosotros, ¿no? Entonces, Mm. es muchas veces complicado manejar una cosa y la otra, y de ahí vienen muchas frustraciones y mucho dolor muchas veces, ¿no? Cuando en el fondo todo podría ser más sencillo, ¿no? Y es desde el primer momento, bueno, pues no solo conocernos mejor a nosotros mismos, sino aceptar lo que somos, ¿no? Y eso, bueno, pues no siempre puede ser, y menos en el mundo en que vivimos. Entonces, tengo un cariño muy, muy especial por ese relato. Y ya para decirte otro de Hombres de Verdad, Mm. el que cierra el libro, que se llama Lo que necesitaba, es otro relato que a mí me gusta especialmente, también un poco por el feedback que he recibido de él, porque a todo el mundo siempre que lo lee dicen que le gusta mucho, y que es también quizá otro de mis relatos más personales. Y en este caso lo que hago es imaginarme un Alberto Marcos de 70 años o de 65 años, ¿no? Y pensar qué pasaría, ¿no? con este personaje. Y tiene una cita con un pelirrojo, como no podía ser de otra manera. Y entonces, pues es lo que pasa, ¿no? Durante esa cita. Y curiosamente, y ya con esto acabo este rollo, pero es verdad que son dos relatos que por razones no sé, a lo mejor más parecidas de lo que uno podría pensar en un primer momento, son dos relatos que me llegan mucho. Y es que este último de Lo que necesitaba es un relato que escribí súper rápido. Y esto es algo, yo para lo lento que soy y lo mucho que reescribo y pienso cada frase y vuelvo sobre la página y quito y pongo y tal, este lo escribí muy rápido y a veces me gusta el pensar que lo escribí muy rápido porque sin yo darme cuenta lo tenía muy dentro de mí, ¿no? Y salió de forma bastante natural. Y por eso también me gusta especialmente. Sí. Yo, bueno, tengo un muy buen recuerdo también del de Silvia y yo. Me parece que es un cuento tiernísimo sobre, sobre precisamente eso, cómo intentamos cumplir las expectativas de los demás, ¿no? Y al final nos complicamos tanto la vida con no ser Mm, nosotros mismos por estar exacto. intentando ser el espejo de otro, ¿no? Y este que dices de hombres de verdad, el último, el de lo Sí, que lo que necesitaba. necesitaba. Yo fíjate, tengo, bueno, ya sabes que a mí me encanta leerte porque me encantan tus relatos. Es verdad que son Mm. muy Alice Munro. Tienen una parte también de Lorrie Moore, porque no hemos Es hablado de que, Lorrie Moore, ay, pero es que ay, Lorrie bueno, es no. Lorrie. Ya te conté cuando tú te leíste mi libro y me dijiste una mención a uno de los relatos que también me gustan mucho de Hombres de Verdad, que es el de Peticiones a la Virgen de Fátima. Ay, qué bueno. Entonces ahí me dijiste, es muy Larry Moore. Y Es no muy sabes Lorrie. la ilusión que me hizo ese comentario, Lorrie, porque sí. como te decía, yo con el segundo libro sí estaba pensando en autores con cada relato que escribía. Y en ese en concreto pensaba en Larry Moore, que es una autora que sé que tú y yo adoramos.
y que escribe relato de una manera mágica. Yo no conozco además una autora que haga algo parecido, o Mm, sea, tiene también una voz propia mm. arrolladora. Y no sabes lo feliz que me hiciste cuando me dijiste, veo aquí el Moore porque era la autora en la que estaba pensando y me hizo tanta ilusión. Total, sí, Así me es. recordó el cuento de la piedra de Blarney que tiene Lorrie Moore y es el Exacto, viaje, ¿no? que hace la exacto. Que madre es un por viaje, la es estancia. un road trip y además Lorrie Moore tiene esta otra cosa que a mí considero también tan fundamental a la hora de escribir, que es sentido del humor, ¿no? Qué Es bueno. ironía. Sí. Sí, sí, dice ella que el sentido del humor es un acto de resistencia y a mí me parece, vamos, que lo clava. No, Sí, no, sí, total, 100% de es acuerdo. brutal. Yo si fuera alguien en la vida, me encantaría ser, sí, Lorrie Moore. Bueno, Ah, pues mira, em, tú Lorrie Moore y yo Alice Munro, ya venga, está, vale. Y arreglados. nos vamos de cañas. Exacto, y nos vamos de cañas. Sí, bueno, lo que te comentaba del cuento de lo que necesitaba, que tengo la parte final, fíjate, lo tengo aquí Mm. apuntado. Estaba ahora con el libro, que lo tengo aquí delante, y tengo apuntado que me recordaba mucho el final al Gran Gatsby. Ah, qué Me interesante. recordaba al Gran Gatsby, a la escena del Gran Gatsby, el final del Gran Gatsby, cuando Sí, sí, está sí, sí, sí. viendo el faro, ¿no? Con las Mm. luces en la bahía. Y tú tienes unas frases que me hicieron recordar, ¿no? Que dice, em, cuando está al final viendo a la gente que está saliendo en tribunal, a los Sí, chicos, sí, 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 llegamos a sí. la plaza de Barceló, el ambiente que Mm. nos rodea es muy diferente al comienzo de la noche, el grupo de Ujú. chicos, en fin, y ahí está viendo las bombillas verdes de los taxis, ¿no? Sí, El sí. protagonista de la historia, como faros en medio del temporal, digo, es Gatsby, es Pues Gatsby. me encanta que lo digas, eso sí que no lo había pensado, pero Sí. me encanta porque El Pues Gran Gatsby relee es el una final de novela, Gatsby, pues lo voy a relee de hacer, verdad el final de lo voy a Gatsby. hacer. Y dije, aguardan a los náufragos, a los rendidos, ofrecen un salvoconducto que no estoy dispuesto a desperdiciar. Y digo, wow, es Gatsby viendo las luces del faro en la bahía, ¿no? Ay, Justo al me final. encanta, me Ya. encanta. No, 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 además es una novela que me encanta, El Gran Gatsby. Ves cómo es importante para que los demás nos lean? Es muy Mm, importante y que nos cuenten ya, porque descubres cosas maravillosas, sí, mm, sí. sí. Pues sí, sí, dos cuentos de verdad muy, muy, muy tiernos y muy, muy emotivos. Y sí que es cierto que creo que tienen mucho que ver contigo. Así que no me extraña que lo escribieras rápido, porque cuando hay algo que nos toca muy de cerca, es verdad que lo escribes como todo del tirón, como que no quieres que se te olvide nada, ¿no? Mm. Y, y ahí queda. Bueno, ¿cuál es el momento más feliz que te ha dado la escritura? Y el más triste. Los dos, Ay, los dos madre polos. mía, los dos polos. No, a ver, yo, el momento, probablemente el momento más feliz fue la presentación que hice de mi libro, de mi primer libro, La vida en obras, cuando salió, porque ahí reuní a mi familia, mis amigos. Yo siempre lo digo, esto se lo digo también a los autores muchas veces, ¿no? Cuando a mis autores, ¿no? Cuando sacan su primer libro y tal. Es verdad que a veces una presentación de un libro puede ser casi como una boda, porque de repente están juntas en el mismo sitio a todas las personas importantes de tu vida, ¿no? Ujú, Y ahí fue un momento, además estaba Clara ujú, conmigo, estaba también David Trías conmigo, mi jefe por aquel entonces en Plaza Janés, y entonces de alguna manera es como que ves realizado un sueño, aunque esto suene un poco tópico y un poco cursi, pero sí que cuando uno tiene vocación literaria ha pensado en ese momento toda su vida, ¿no? Lo ujú, quieras o no. Entonces, el estar ahí con eso, con mi familia en primera fila, estaban mis abuelos, mis padres, pues fue un momento muy, muy emotivo, muy bonito, muy bonito. Em, Me han dado también, aparte de ese momento tan concreto, me, em, me sigue dando muchos momentos bonitos cuando la gente descubre cosas en mis relatos. Lo que acabas tú, por ejemplo, de hacer con el Gran Gatsby, o cuando, por ejemplo, se acercó un chico en la firma de Hombres de Verdad
y que yo no conocía de nada. Y cuando le firmé el libro, le dije, ¿de qué me conoces o cómo has llegado hasta este libro? Y me dijo que él había leído La vida en obras y que le había ayudado a salir del armario. Eso Wow. también fue un momento que a mí me dejó totalmente, bueno, digamos, Ujú. sin habla y que también me pareció especialmente bonito. Me ha encantado cuando alguna vez me ha ayudado a ligar uno de mis libros. Eso me ha parecido fantástico y esos momentos tampoco los voy a desperdiciar en absoluto. Esto no significa que uno tenga que escribir para ligar, ojo, sino simplemente ha venido como un bonus después y me ha parecido interesante. Tampoco es que haya pasado tantas veces, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Y El como magnetismo de los escritores. esto algo pasa y siempre es como, pues mira, tal, o que alguien haya contactado contigo por redes sociales porque se ha leído tu libro. Ah, Eso siempre es una agradable sorpresa. sí. Del De triste, del momento tristes, exacto, de triste. momentos tristes, a mí, yo tengo a veces una relación muy tormentosa con la escritura. Ahora lo llevo mejor, pero el, el, el haber publicado a mí me ha creado momentos de estrés por no seguir publicando a un ritmo, digamos, constante o a un ritmo rápido. Esto es algo que yo como editor además veo, no solo sufro en mis carnes yo como autor, sino que veo a mi alrededor, ¿no? Lo que muchas veces el mercado editorial exige o demanda de los escritores, no solo porque lo demande el mercado editorial, sino porque hace que nosotros nos pongamos esa exigencia, ¿no? De decir, no, es que hay que publicar un libro cada 2 años o cada Ya. tal o cada... Y es como, bueno, a ver, qué complicado es eso. También qué complicado es si no... Bueno, es muy difícil dedicarse a la literatura profesionalmente, pero claro, a la vez, si uno quiere comer, tiene que publicar si se dedica a eso, que bueno, Ya. son pocos casos en cualquier caso. Pero vamos, sí que es verdad que si tuviera que decir algo negativo o triste de escribir o de haber publicado, es precisamente la sensación de luego lo mucho que me ha costado llegar a la realización de que no necesariamente eh, tiene uno que estar escribiendo permanentemente si no puede o no le sale o no pasa absolutamente nada. Eso no te hace ser menos escritor, ni te hace tener menos vocación, ni nada. Es simplemente que, bueno, que muchos libros se cuecen a fuego lento y anda que no hay también ejemplos en la literatura de escritores poco prolíficos, ¿no? Entonces, Sí. esto es algo, y ojalá me hubiera podido yo ahorrar ansiedad y estrés en ese sentido. Sí, hay libros que necesitan un tiempo de maceración y sobre todo de qué es lo que quiero contar, ¿no? O sea, Bueno, además, no es porque contar qué por contar. exacto, esto es otra cosa muy importante también. Oye, que no tienes nada que contar en este momento, no pasa nada por estar calladito, Claro, nadie se va a morir. sí. Bueno, no sé si hacerte entonces la siguiente pregunta. ¿Te A traes ver, entre manos algún proyecto de escritura? O bueno, o estás, sí que nos has contado que estás con el podcast de Book Cake, del club de lectura. O sea que sí, como sí. lector esa parte la tienes más que cubierta, pero la escritura, Bookcake es una forma de pronunciarlo, de otra forma es bucaque, que es ¿qué? Book que es Cake, el me juego de encanta. palabras que nosotros utilizamos, pero bueno, que en cualquier caso efectivamente es un club de lectura en que, bueno, lo que decíamos antes de las redes, ¿no? En este caso no de escritores, sino de lectores, que nos Ujú, está dando muchísima alegría porque a raíz de ese club de lectura que hacemos presencial en Madrid, pero que también tenemos o que compartimos con mucha gente a través de Twitter, Telegram, Instagram y a través del podcast, bueno, pues la verdad es que es un gusto, ¿no? Ser parte de ese proyecto y leer libros muy diferentes entre sí, mm, con gente que además también es muy diferente. Que no todos vienen, ¿no? de ámbitos que tienen que ver con el mundo del libro, sí, sino que son ujú, lectores de todo tipo. Lo que decíamos antes, la riqueza de lecturas que puede salir de ahí o que mm, sale de ahí todos los meses. Con lo cual, en ese sentido, es un proyecto que yo estoy encantado, pero
sí que estoy escribiendo ahora mismo un relato para una antología de literatura erótica. O sea, justo lo que Ah, hablábamos antes de tal, pues yo me he bien. atrevido, entonces estoy haciendo una mezcla, dado que además estoy ahora muy Lovecraftiano Ujú. últimamente, quería mezclar terror y erotismo. Ah, qué Así bueno. que estoy escribiendo un relato en esa línea. Ujú. Me he reconciliado un poquito con la literatura, voy lento, Sí. pero vamos, con la literatura, con mi escritura, que no Ujú. escribía desde que publiqué Hombres de Verdad, y la verdad es que estoy bastante contento. Así que a ver si esto me anima y me pone un poquito también las pilas. Qué bien, ya nos contarás. Es una antología de relatos eróticos. Sí, que Qué bien. se publicará, es que como todavía no se ha anunciado, tampoco voy a decir Vale, mucho, no, pero no vamos, desveles más. no desvelo más, pero vamos, se publicará, espero que este año Ujú, y que estará, eso sí, en torno al mundo LGTB y que ujú. todos los relatos tendrán ese hilo en común, pero luego supongo que serán todos de su padre y de su madre, de su escritor y de su escritora, de su autor, de su autora, autore. Y bueno, no solo tengo muchas ganas de participar, sino que tengo muchas ganas de leer también a Ajá. otros escritores. Siendo, como decíamos al principio, la literatura erótica algo súper complicado. Así que es un reto que me he puesto y a ver qué tal sale. Qué bueno, qué bien. Pues nada, te leeremos porque seguro que me entero por las redes, por Hombre, supuesto, porque claro. te seguimos, sí. Así que si queréis seguir a Alberto, bueno, pues ahí tenéis Instagram donde os habla de los pelirrojos. Y bueno, Hablo pues de libros también, hablo de también de libros, hablo libros. de pelirrojos, que es una especie de fetiche que se me ha ido de las manos porque ahora todo el mundo piensa que solo me gustan los hombres pelirrojos y no, yo también soy como con los libros de gustos muy amplios y eclécticos, pero sí, estoy en Twitter, estoy en Instagram, en Facebook, soy un poquito adicto a las redes. Pero bueno, es lo que hay, es en el mundo en el que vivimos hoy en día. Todavía no me he hecho TikTok, así que Uy, yo porque soy un poco. estoy en ¿Estás ello, en ello? ¿Y qué tal? me ¿Y han qué tal? tentado. Y Bueno, bueno, estoy en ello, a ver si abro la cuenta. tenemos Lo que que pasa es estar, tú que y yo que somos generación X, no nos podemos quedar atrás. ya, eso me dice todo el mundo, pero no estás en TikTok, digo, no lo sé, es que no sé si tengo ganas todavía de meterme Exacto, es que en algo nuevo. no sé, pecamos un poco de Sí, boomers aquí, pero sí. ya te contaré, estoy que he abierto la cuenta, pero todavía estoy como a la expectativa de qué hago con esto, ¿no? Tengo que... Yo lo he pensado mucho, ¿eh? Yo lo he Mm, pensado mucho, pero también lo mismo digo, ¿y qué hago? En ¿qué fin, hago? bueno, ya veremos. Bueno, en definitiva, que bueno, seguiremos leyendo en los bares y Ay, sobre sí, por todo favor. leyendo, tú, por ejemplo, por favor, en tu Cheslón, que me parece maravillosa, maravillosa, sí, sí, sí. Y nada, lo dicho, nos seguiremos viendo por los bares, que nos encantan, y sobre todo contando historias. ¿Bien? Eso Bueno, es. Alberto, que muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que hemos arreglado el lunes, definitivamente. Ay, me ha encantado, Nuria, gracias a Bueno, ti. Nos ha faltado, bueno, tú porque estás en Sevilla y yo en Madrid, pero si no, la próxima, eso, con un vino o con una ah, cerveza en la mano, en ¿eh? directo, sí, sí, En sí, sí. directo. Oh, ojalá. Bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias de verdad por compartir tu tiempo y tu experiencia. Ha sido todo un placer y nada, lo dicho, que esperamos tu próximo relato para la antología y que sigas siendo tan buen lector y tan gran editor. Nos encanta tu trabajo. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, Nuria. Un beso para todos. Chao, un abrazo. Espero que esta nueva entrevista del programa Contraportada te haya resultado útil. Si es así, me encantará que la compartas con quien creas que le puede interesar. Te animo de nuevo a que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, y a mi newsletter en nuriasierra.com. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el próximo episodio.